Hay una medida por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos de la que apenas se está hablando en estos momentos y que lleva implementada desde el mes pasado en septiembre, y que además esto puede provocar muchos más daños en los mercados financieros de los Estados Unidos. Hablamos de la reducción de balance de la Fed. Como bien sabréis, desde el año 2020, cuando surgió la crisis sanitaria, muchos de los bancos centrales mundiales, los principales occidentales y algunos de los asiáticos, empezaron a imprimir grandes cantidades de dinero para impulsar de nuevo la economía. Y es que cuando nosotros estamos retirando o imprimiendo más dinero, tiene mucho que ver con subidas o bajadas de los tipos de interés, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es modificar la oferta monetaria, es decir, estamos cambiando la oferta disponible que tenemos de una divisa en particular. En esta imagen lo que podemos ver es cómo algunos de los principales bancos centrales del mundo, como son el Banco Central Europeo que vemos aquí en gris, la Reserva Federal de los Estados Unidos que vemos en azul y el Banco Central de Japón que vemos en naranja, han ido aumentando progresivamente durante los últimos años, desde la crisis financiera del año 2008, el balance que tienen sobre su propia divisa y la política monetaria. De hecho, si nos fijamos en porcentajes sobre el PIB, que es lo que va a este gráfico, vemos cómo el Banco Central de Japón ha ido aumentando prácticamente desde el año 2013-2014 encontrarse en el entorno de un 30-35% hasta la actualidad que está casi tocando el 140% del PIB. Sin embargo, si nos fijamos en términos netos y no porcentuales, veremos cómo al ser una economía superior, la economía de los Estados Unidos y también la de la zona euro, podríamos hablar de muchísimos trillones de dólares y por eso hoy en día, cuando estamos hablando del balance de la Reserva Federal y la reducción sobre la economía real, hablamos de un impacto, podríamos decir, muchísimo mayor y que podría llegar a frenar todavía más de lo que ya lo están haciendo los tipos de interés. Y es que, como decía anteriormente, la Reserva Federal actualmente, desde el mes de septiembre, lleva reduciendo ya este balance a un ritmo de aproximadamente 95.000 millones mensuales, para poder acabar durante el año 2023, en lugar de tener un balance de 9 trillones en total, a un balance de 8 trillones. Es decir, estaremos haciendo una reducción de aproximadamente el 15% total. En este caso, lo que sí que podríamos ver es que esto todavía no se ha visto reflejado en el mercado, ya que, aparte de las subidas de los tipos de interés, se estima que aproximadamente cuando hacemos una reducción tan agresiva del balance es como si estuviésemos aproximadamente aumentando también los tipos de interés mensualmente en aproximadamente 0,2-0,25%, es decir, 20 o 25 puntos básicos cada vez que reducimos estos 95.000 millones. Esto evidentemente al medio plazo también acabará afectando al mercado y veremos cómo las próximas correcciones probablemente vendrán dadas de estos movimientos que está haciendo la Reserva Federal. Además que durante la rueda de prensa de este mismo miércoles de esta semana, cuando Jay Powell anunció que se volverían a subir 75 puntos básicos los tipos de interés medios, vimos cómo además la Fed se mantuvo y quiso recalcar que su objetivo es llegar al 2% de inflación en el medio y en el largo plazo y que no escatimarían en medios en el camino para poder reducirla. Esto quiere decir que todavía no se está ablandando el camino, quiere decir que van a venir más subidas por aquí en adelante y sí que se dejó un poco la puerta abierta a que pudiesen ser un poco menores, a lo mejor de 50 puntos básicos, pero no se sabía si sería ya en la próxima reunión en diciembre o en la siguiente, en la primera de 2023. En este sentido, vimos cómo al mercado esto no le gustó nada porque tampoco se anunció ningún tipo de pivotaje, como lo estábamos diciendo, de esta reducción de balance tan agresiva. Y es que en este otro gráfico que tenemos aquí en la pantalla en estos momentos, lo que tenemos es qué ocurrió cuando se realizó la última reducción de balance por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Esta se produjo durante el año 2017 y se extendió hasta el año 2018, hasta que ya en el 2019 se hizo un pivotaje y empezó nuevamente a imprimir dinero extra. El momento en el que se anunció esa reducción de balance, en inglés Quantitative Tightening, lo podemos ver en esta línea discontinua de aquí. Y todos estos colores, todos estos gráficos, lo que nos representan, por un lado, es el S&P 500, el bono del tesoro a 10 años, los tipos de hipotecas a 30 años, el Nasdaq, el dólar frente al euro y el bono del tesoro a 2 años. En esta zona lo que vamos a ver son tres similitudes, tres convergencias que podemos ver bastante particulares y que nos llaman bastante la atención. El primero de todos es el tipo de hipoteca a 30 años comparado con el dólar frente al euro y que podemos ver en verde junto con este azul clarito. Vemos que al principio, cuando esto se anunció, el dólar se devaluó con respecto al euro, mientras que los tipos de hipotecas a largo plazo, a los 30 años, tuvieron una cierta revalorización. Sin embargo, en el momento que ya se llegó a implementar de manera un poquito más agresiva esa reducción de balance y vimos cómo afectaba de lleno a la economía real, vimos como esta convergencia, que además es inversa, vemos como cada vez
vez que uno baja, el otro sube de la misma forma, vemos cómo se acabó cruzando ya a partir del año 2019, en el que, digamos, tuvimos el pivotaje, como decíamos, y empezó a imprimirse dinero nuevamente. En este caso vemos cómo hay una correlación bastante intensa y bastante recalcable. Otro de los que vamos a hablar es del S&P 500 y el Nasdaq, que tenemos aquí en gris y en este azul medio oscuro. En este caso sí que podemos ver que lo que tenemos que resaltar es que al principio, desde que se anuncia esa reducción de balance hasta que se hace efectiva y tuvimos esta gran caída porque ya le llegó a afectar a la economía real y vimos cómo afectaba a los márgenes de las empresas, al crecimiento, etcétera, lo que sí que pudimos ver es que tuvieron que pasar desde octubre de 2017 hasta prácticamente octubre de 2018, un año completo desde esa reducción de balance hasta que vimos los resultados, hasta que vimos las consecuencias en el propio mercado y hasta que hubo esta gran caída que ya conocemos. Si esto lo trasladamos al mercado de hoy en día, que se ha empezado a implementar aproximadamente en agosto, septiembre de este mismo año, estaríamos hablando que hasta agosto, septiembre del 2023 no veríamos consecuencias reales de esta, digamos, reducción de balance. Por lo tanto, no veíamos esas consecuencias que le puedan llegar a ocurrir a las propias empresas y al propio reporte de beneficios durante próximos trimestres. Entonces, en ese sentido, bastante cuidado también. Y por último, sí que podemos comparar pues el bono del tesoro a 10 años y el bono del tesoro a 2 años. Esto es algo que también lo estamos viendo hoy en día, con lo que está ocurriendo también con la subida de los tipos de interés, que tiene una correlación también bastante fuerte. En el momento que nosotros reducimos el balance, como decíamos anteriormente, es innegable, podríamos decir, que es como si fuese a la vez una subida de los tipos de interés, más allá de las propias subidas oficiales que se está haciendo por parte de la Reserva Federal. En este caso, lo que ocurre es que directamente todos los bonos, ya sea de 2 años, ya sea de 1 año, ya sea de 10, ya sea de 30, sea el que sea, se revaloriza de forma bastante fuerte con respecto a las acciones. Normalmente el mercado de renta variable, en este caso, pues suele bajar, que es lo que estamos viviendo actualmente, y el mercado de renta fija, perdón, que es lo que estamos viviendo también en la actualidad, pues también se revaloriza y hace movimientos contrarios al mercado bursátil. En este caso sí que lo que podemos llegar a ver es que en el momento en el que ya estamos viendo que el pivotaje puede estar muy cerca, la rentabilidad fija de los bonos puede darse la vuelta y que, como vemos, a partir ya del año 2019 se desplomó porque el balance empezó a aumentar de nuevo y se empezó a imprimir nuevamente dinero. En este caso, lo que a Wall Street y a los mercados financieros mundiales en general sí que les importa es ver a sus banqueros centrales hacer el pivotaje, y lo que están esperando es esa noticia, ese comunicado de que se va a dejar de reducir el balance y que se va a hacer la subida de tipos de interés de una manera un poco más laxa y un poco más lenta. En este sentido, no es algo que hayamos visto durante esta semana, pero que sí se ha dejado mínimamente la puerta abierta para el mes de diciembre, principios de 2023. En el momento que nosotros veamos ese pivotaje, que se empieza a dar ese tipo de comunicado, veremos cómo probablemente el mercado empieza a hacer un cierto valle, ya que también lo que estamos descontando es que a partir del año 2023 la inflación se va a desplomar durante los próximos trimestres, ya que tenemos unas bases bastante altas y los efectos de los tipos de interés ya tendrían que empezar a hacer efecto durante los próximos meses. Por lo tanto, en este sentido, sí que podríamos esperar que en 1 o 2 trimestres la inflación empiece perfectamente a caer en todos aquellos países que hayan implementado una subida de tipos de interés bastante razonable. En este caso, el mercado, como digo, hará valle en aquel momento y veremos cómo se vuelve otra vez a la senda del crecimiento en todas las empresas para aquel momento. De hecho, si durante el año 2023 finalmente tanto Europa como Estados Unidos entrasen en una recesión, como ya varias agencias están pronosticando, significaría que la Fed y en general todos los gobiernos tendrían que volver a verse forzados a ver otra vez políticas monetarias y políticas fiscales que fuesen acordes para el crecimiento económico y para reforzar otra vez la recuperación. En este caso lo que veríamos es el pivotaje, pero forzado, porque veríamos otra vez una impresión de dinero y volver otra vez a la senda que hemos vivido durante los últimos años, ya que probablemente en ese camino lo que tendríamos es un crecimiento que se estaría estancando y que necesitaría un impulso por parte, en este caso, de la Reserva Federal y de los bancos centrales en general. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a ese botonazo de me gusta, suscribirte al canal activando la campanita para que te notifique de futuros vídeos, y no olvides chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, mi PayPal o mi página web si queréis ver ciertos precios objetivos o ratings y mucha más información. Además, podéis dejar en los comentarios qué pensáis vosotros sobre qué ocurrirá en el mercado durante los próximos meses, y nos vemos en el próximo vídeo.